Pero tenemos en línea, a propósito del tema de la desnutrición infantil y digamos, la denuncia que hicimos en el programa La Cornisa sobre incluso la falsificación, o por lo menos la denuncia de la manipulación de los datos, tanto de desnutrición como de mortalidad infantil en Tucumán, y que incluso, después les voy a contar la denuncia de una fiscal que está pidiendo que se investigue no solo los casos que nosotros mostramos, sino, bueno, cuáles son los datos reales sobre esos dos temas tan preocupantes. Tenemos en línea a Diego Castañaro, él es un académico y estuvo haciendo un trabajo con la Facultad de Medicina de la UBA en Formosa y Chaco, a propósito del tema de la desnutrición y la mortalidad. Creo que es así y está en línea. Diego Castañaro, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Que me hayas sacado al aire, te agradezco, y sobre todo te agradezco que le des visibilidad a estos casos que para la salud pública en nuestro país es invisible, ¿no? Sí. Así que la verdad que por un lado es doloroso, pero por otro lado uno se siente complacido que se ponga en foco este tipo de casos, ¿no? Diego, contanos tu investigación en otras provincias que también se sabe tienen graves problemas de desnutrición y de mortalidad, supongo, ¿no? A nivel de la niñez. Exactamente, bueno, tanto en Formosa, en Chaco, todavía es más grave que lo que vos mostrabas en Tucumán, y en muchos lugares esto se replica, en el norte argentino sobre todo, donde hay una manipulación oscura de los datos, y donde, si bien la confrontación en el programa La Cornisa era con el ministro de Salud, que se dignó a dar la cara, esto excede a la salud. Vos bien lo ponías en eje. Es un tema de vivienda, es un tema de cloacas, es un tema de agua segura. Digo, de nada sirve que ese chiquilín que está sufriendo por desnutrición y por ende está mucho más frágil y más permeable a problemas infecciosos. Lautaro Roldán, en ese caso, Roldán, ¿no? Sí. O los tantos Lautaros, ¿no? Los tantos Lautaros, como Néstor Femeña en la comunidad QOM, que falleció a los 7 añitos de edad, y tantos otros casos terribles. El tema es, van al hospital y si no hay seguimiento y vuelven a una situación de miseria y de espanto, es un problema gravísimo, ¿entendés? Entonces no se soluciona con que él tenga acceso a la salud, sino es mucho más grave. Claro, tiene que ver con la pobreza estructural, con lo que el doctor Abel Albino, que dirige la Fundación CONIN, que lucha contra este tema en todo el país y que incluso es invitado en países como en Chile, que ha logrado bajar efectivamente la desnutrición y la mortalidad infantil. En Salta lo han invitado y le han abierto las puertas, por ejemplo. Ajá, mira qué bien. Entonces digo, todo depende de la actitud que vos tenés como gobernante. Por un lado es esconderte como hace Mansur, que cuando era ministro de Salud de la Nación dejó de hacer la encuesta nacional de nutrición y salud, que se hace cada 10 años, se tendría que haber hecho en el 2014, por ejemplo, y no se realizó. O sea que no se quieren ver los datos, y la misma actitud que tiene el gobernador, que no te recibe para que vos le muestres esta realidad que la tiene a unas cuadras de la Casa de Gobierno en Tucumán. Claro, bueno, ahí nosotros, por eso a veces el tiempo en el aire, digamos, no es el ideal para poder hablar como uno, digamos, como uno pudiese en otro tipo de charlas, pero en este caso nosotros nos comunicamos, y está en los registros de mi propio teléfono, innumerable cantidad de veces con el gobierno de Tucumán, con quien maneja justamente una suerte de ministerio de prensa, así le dicen ahí, para que nos atendieran. Y no nos atendió, finalmente conseguimos la agenda, accedimos a la agenda del gobernador y lo fuimos a ver en un acto público, ¿no? Para preguntarle, y además lo paradójico, lo risueño, lo trágicamente
cómico, si querés, es que el gobernador contradice al propio ministro, dice, tenemos solucionado los problemas de desnutrición, o no hay desnutrido y tampoco tenemos problemas con el agua cloaca, y ahí cerquita mostramos las historias de tanto la familia Aguilar, bueno, la familia Roldán y tantas otras, ¿no? Que en este caso uno no puede contar todas las historias, se centra en 2 o 3 o 5, como en este caso, para representar o para mostrar una realidad más compleja. Ahora, contanos lo que pasa, lo que vos viste y cuál es el resultado del informe que ustedes hicieron en Chaco y Formosa, me parece, ¿no? Exacto, en realidad hacemos un balance de lo que pasa y de lo que se debería hacer del diagnóstico de la situación nutricional de la población en Argentina en general, ¿no? Que es, por un lado, identificar y seguir los casos diagnosticados. Una vez que tenés ese chiquilín o esa familia que está en verdaderos problemas, seguirlos. A ver, hay tanto personal que está ingresando en áreas del Estado, digo, tranquilamente podrían conformarse como agentes sanitarios y hacer la pesquisa y el seguimiento de estos casos, ¿no? Realizar encuestas periódicas de la población con métodos validados por la OMS que permitan extrapolarlos con la mayor exactitud posible, analizar la evolución de las defunciones por desnutrición, particularmente en los primeros años de vida, y que no se toqueteen esos datos, que no se obliguen a los médicos a poner muerte no traumática. ¿Entendés? Claro. Y estamos en línea con Diego Castañaro. Diego es una persona que trabaja a nivel universitario, es un académico, e incluso visita varios lugares del país, y en este caso lo consultamos por un trabajo que hicieron con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires sobre la desnutrición infantil en provincias como Chaco y Formosa. En relación con nuestro trabajo en Tucumán, que incluso derivó en una denuncia judicial, una fiscal, después voy a estar contando los datos, inició una investigación a propósito de conocer las historias que nosotros mostramos en La Cornisa TV y también de saber qué es lo que pasa con los datos que se contradicen entre las cifras oficiales y otras fuentes que denuncian más cantidades de desnutridos que los que se establecen oficialmente. ¿Y pasa lo mismo en Chaco? ¿Pasa lo mismo en Formosa, Diego? Pasa en realidad en casi todo el norte argentino, y si uno se pone a analizar los números de las muertes por defunción y por desnutrición, y haces el seguimiento año a año desde la gestión del 2003 a la fecha, ves que los primeros años del gobierno kirchnerista han conseguido una disminución en la desnutrición y en las muertes por desnutrición y todos los factores asociados, pero eso se empieza a enlentecer en el 2006, en el 2007 recrudece, en el 2009 se hace peor y luego en el 2012-2013 impacta fuertemente, y sobre todo tampoco vemos que haya en estos casos que son invisibles, que ni siquiera tienen la ayuda del Estado, como lo que vos mostrabas o como los chiquilines de la comunidad COM, donde ni siquiera llegan a la asignación universal por hijo ni a ningún otro plan social, entonces son invisibles a los ojos de todos, y ahí es donde más impacto hay. Y lo doloroso, lo terrible, es que eso se puede pesquisar, se puede seguir, tiene un costo, pero viendo los costos o los gastos superfluos en que el Estado argentino, digamos, malgasta su presupuesto, tranquilamente se puede pensar en trabajadores sociales, médicos, enfermeros, agentes sanitarios que hagan el seguimiento de estos casos y, por supuesto, conseguirles una vivienda más digna. Sí, el tema de la pobreza es algo que, evidentemente, de acuerdo a los datos, ha crecido en los últimos años en el norte, es decir, ha disminuido al principio de este gobierno, como bien vos señalabas, pero después del 2007, 2008, 2009 ha vuelto a crecer. En muchos casos se habla del 30%, en otros casos del 40% de pobreza, y una pobreza que además es estructural y que esa es la que, bueno, finalmente impide que los chicos estén bien alimentados, y esa desnutrición, que al principio es de bajo peso, luego de baja talla, y esto impacta directamente en el desarrollo neuronal y cerebral, nos pone frente a una generación, digamos, no sé si condenada, pero al menos con
enormes dificultades frente a lo que viene. Lo que nosotros en Tucumán discutíamos con las fuentes oficiales son que ellos hablan de entre 2.000, 5.000 y 7.000 de acuerdo al año. El año pasado los medios locales aparentemente publicaban 7.000, ahora el ministro dijo 2.000, sin embargo nos mandó dos datos cuando le pedimos formalmente las cifras, hablaba de 9.222 y en otro caso 2.900 y algo, 2.900 y algo también, que algo así quedaba 5.800, contra los 22.000 que surgen de un informe que hizo la UCA en el 2013, en donde se determina una cantidad de pobres y que de esos pobres había tantos chicos y que de los chicos pobres 1 de cada 3 estaban desnutridos. De ahí surgen los 22.000. Esto lo explica el doctor Gómez Ponce, claro. Claramente en una población, o sea, 22.000 en una población de 1,5 millones, 1.700.000 habitantes. Claro, de ahí vos tenés que sacar si son desnutridos crónicos, si hay una claro, a su vez, ¿no? Exacto. Y si esta cuestión es pasajera o hay una situación terrible en cuanto a la vivienda o el acceso al trabajo. Uh-huh. El jefe de familia que vos entrevistabas decía que ganaba 2.800 pesos, y lo cual es dramático, porque digo, el principal factor acá también de generador de pobreza y de echar a esta gente al precipicio es la inflación. Entonces, cada punto de inflación son 400.000 personas que pasan a la pobreza. Entonces, si se quiere tapar el sol con un dedo, te termina explotando esto. Y así como vos lo verificaste al costado de la ruta, cuando vas a Cataratas, tenés infinita cantidad de chiquilines que se te van a acercar en patas o casi desnudos a lo largo de todo el corredor maravilloso que tiene Misiones, ¿no? la ruta para ir hasta Iguazú, y eso es demoledor. Y esos chicos también están en la misma situación. Uh-huh. Y se te da también una situación cultural muy fuerte, porque a veces dicen, bueno, pero vamos a darle de comer y le dan polenta, pan. Digo, eso no es nutrición, eso es llenarte la panza un ratito, claro. Pero no hay ninguna proteína. Claro, la famosa alimentación a base de farináceos, de harinas y de aquello que no tienen los nutrientes suficientes. Exacto, entonces... sí. ¿Qué índice manejan ustedes de desnutrición de acuerdo a la investigación que hicieron? No sé si en el norte, en alguna provincia en particular, ¿qué índice están manejando? A ver, déjame para no meter... En el año 2007, uh-huh. De desnutrición aguda era el 2,1% y desnutrición crónica el 8%. ¿Eso representaba cuántos chicos? ¿Te acordás más o menos? Estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional, año 2005-2007. Y después, bueno, tenemos un recrudecimiento en el año 2013-2014. Uh-huh. Tenemos que en la encuesta nacional de nutrición y salud hay un 35% de los chiquilines que tienen anemia. Entonces son distintos datos que te van pegando en la salud de nuestros menores y que no se está trabajando en consecuencia. Digamos, el hecho de que el Ministerio de Salud en la gestión Mansur haya decidido no hacer la continuación de la encuesta nacional para corroborar los datos, hay que salir a tientas y a locas a verificar datos de pobreza y datos de desnutrición. Exacto, también y también y cruzarlos. Digo, ahora no están midiendo tampoco la pobreza, no les interesa, lo escuchás al ministro de Economía. Entonces se te genera una situación complicada. Es como tener un paciente y romper el termómetro para no saber la fiebre que tiene. Claro. Sí, claramente. Ahí el doctor Albino también nos decía que con un mal diagnóstico no podés resolver un problema, evidentemente, ¿no? Eso es así, en todo, digamos, en el campo social. Dibujar o manejar mal las estadísticas tiene para las poblaciones tiene un enorme riesgo de muerte incluso, ¿no? Porque es como tener un cuerpo enfermo y no sanarlo, como bien vos decís, ¿no? Exactamente. Ahora, ahí también lo que se denunciaba en Tucumán es que en el caso
de desnutrición se lo esconde bajo el parámetro del bajo peso, que en verdad es una categoría utilizable más bien en casos de obesidad. Incluso el ministro te lo dijo públicamente el otro día al aire, no en el caso de desnutrición infantil, y son dos hechos absolutamente distintos, pero también a nivel de la mortalidad, el hecho de no considerar a los chicos recién nacidos como parte de la mortalidad, sino como muertos fetales, ¿no? Una categoría que esconde y que contradice a la OMS respecto a que cuando un chico sale de la panza de la mamá es un chico, digamos, y no un feto, ¿no? Exacto. En este trabajo que hicieron con la UBA, ¿también encontraron ese tipo de cuestiones? Sí, a ver, es alarmante que desde el Ministerio de Salud de la Nación, porque bueno, Mansur es de Tucumán y cuando asume viene a dar por tierra todas las encuestas que estaba realizando la ministra Ocaña. Recordemos que Ocaña es eyectada cuando empieza a tirar los datos del dengue, los datos estos de mortandad infantil. Entonces te pasa eso, que empiezan a toquetear todos los datos epidemiológicos, lo cual es grave. Por supuesto. Diego, contame, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué estudios están haciendo? ¿Cuál es tu trabajo hoy en día a nivel universitario? A nivel universitario, estoy dirigiendo una maestría en gerontología clínica. Soy director de la carrera de kinesiología en la Fundación Barceló y colaboro en la Universidad de Buenos Aires en la agrupación de graduados reformistas, que es quien elaboró y diseñó esta investigación, y nos estamos constituyendo en un observatorio sociosanitario de las cosas que están ocurriendo en el país, porque bueno, tenemos la suerte en esta agrupación de graduados contar con especialistas en epidemiología, en salud pública, pediatría, gerontología, y en el campo de la gerontología yo te digo, estamos consiguiendo en el mundo envejecer más justamente por todas las conquistas sociales, digamos, el mejor trabajo, acceder a vacunas, a una buena medicina, pero sobre todo acceder a agua segura. Claro. Sí, sobre todo en el país tal vez de la mejor calidad de agua potable a nivel mundial, ¿no? Exactamente, de la mejor calidad de agua potable, de la mejor calidad de los alimentos. La verdad es un crimen. Es un crimen. Y eso tiene mucho que ver con la administración de la cosa pública. Por último, recordar... Mira, yo te doy otro dato. Sí. Se hace una auditoría fuerte en un grupo que yo conozco, hacen una auditoría contratados por el Ministerio de Salud de la Nación en el Posadas. Le llevan malas noticias a la gente que los contrata, de que estaban teniendo leche materna, que es la leche que sale de la teta de la mamá y que la guardan en la heladera, vencida y en mal estado y con malos rótulos y tantísimas otras cosas. Por supuesto a este grupo de auditores dijeron no queremos malas noticias en un año preelectoral, muchas gracias por su trabajo, y eso explotó y terminó muriendo un chiquito. Claro. ¿Entendés? Entonces digo, cuando vos ocultás las estadísticas y no querés ver lo que te dice una auditoría, hay vidas en juego, ¿no? Hay vidas en juego, y eso es lo doloroso. Recordame este dato que antes mencionabas, de acuerdo al trabajo que ustedes hicieron con la UBA, que desnutrición infantil, digamos, teníamos en toda la Argentina. ¿Qué índice? A ver, déjamelo buscar de nuevo, así no te digo mal. Desnutrición aguda el 2,1% y desnutrición crónica el 8%. O sea que ¿es 8 más 2 o es el 8 incluye, el 8% incluye? No, son el agudo es otro... Es otra variante dentro del 8%, o sea que el 8%... El 10% entre agudos y crónicos. El 10% de los niños argentinos entonces tienen algún problema nutricional. Exacto. Ese es un estudio que ustedes hicieron con la UBA. Exacto. Y son casos sobre todo que hay que ir a buscarlos, como hiciste vos.
¿me entendés? Okay. Sí, sí. Y después de buscarlos y encontrarlos, seguirlos. Sí. Y tomar las resoluciones del caso. Diego Castañaro, académico, bueno, director de, digamos, varias universidades o institutos de posgrado, en este caso, que los llamamos por una investigación sobre el tema de nutrición infantil. Te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo. Un abrazo grande y gracias por poner en foco este problema que es doloroso para todos. Hasta luego. Hasta luego. En Tardes Peligrosas.